WQ Digital. Lo ves, lo escuchas. Son ya las 9:08 de la mañana. Le agradezco el estar con nosotros en este día a Carlos Rabascal, candidato a la presidencia de la República por la Izquierda Democrática. Bienvenido, qué gusto poder tenerlo en nuestro espacio. Muchas gracias, Liz. También un gusto enorme verla en esta entrevista y poder compartir con usted. Y no sé si con Luis Antonio, que lo vi anteriormente. Aquí está. Un abrazo, un abrazo. Y poder compartir temas de interés nacional. Sí, Carlos, bueno, y una vez que ya su candidatura está en firme, ya el CNE ha dicho, ¿no?, cuáles son las candidaturas que han sido calificadas hasta ahora. Efectivamente, pues la idea está. Y comienzo por preguntarle, ¿cómo va esta pre-campaña electoral? Todavía no arranca el periodo de campaña oficial, pero ya hay este movimiento. ¿Cómo va su situación? Incluso con la idea que el mínimo sector, porque usted cuenta con un respaldo de mayoría, pero sí hubo quienes le hacían resistencia y oposición. Siempre hay alguien que hace resistencia y oposición, Liz. Miren en las otras organizaciones políticas. Y eso en democracia interna creo que es hasta normal, ¿no? El tema es que si hubieran aspirado a presentar otra alternativa como candidatura, pues hubieran participado en las primarias y nadie se inscribió en esas primarias. Pero en todo caso eso ya es capítulo cerrado y que usted verá pues que estamos haciendo ya una gestión de pre-campaña, de corridos, donde pues tenemos todo el apoyo de las distintas directivas provinciales y nacionales del país, y vamos adelante. Y también un poco decir que habría que sincerar este tema de las campañas y del Código de la Democracia, ¿no? Porque una campaña de enero tan solo de 45 días es absurdo, porque todo el mundo está recorriendo, todo el mundo está haciendo esa pre-campaña que realmente termina siendo una campaña, y el propio presidente de la República está de presidente candidato, a tal punto que en el informe del primer año, incluso en cadena nacional, sacan a la mamá del presidente de la República, cosa que eso sí debería ser una infracción como campaña anticipada. Bueno, y son esos vacíos que tiene también este Código de la Democracia, pero ya hablando en materia de propuestas, ¿no? Revisando su plan de trabajo, evidentemente el eje 1 parte por un tema que al país le tomará, dicen los expertos, mucho tiempo, y es recuperar esa isla de paz que éramos, regresar o disminuir esta crisis de inseguridad que atraviesa el país, marcada también por una corrupción enquistada en muchos de los poderes del Estado, ¿no? Y ligada con esta actividad narcodelictiva. Ya lo hemos visto a través de los casos Metástasis, Purga. Entonces, hacia ahí, considerando esto, ¿hacia dónde irá, en caso de que usted llegue a la presidencia, su trabajo en ese sentido? Y dentro de la estructura del Estado que usted menciona, Liz, no hay como olvidar también a los gobiernos autónomos descentralizados, porque cuidado con creer que solo los elementos de corrupción están enquistados en el gobierno central o en la función judicial o en otras instancias como las empresas públicas. También hay que ver el tema de los gobiernos autónomos descentralizados. El tema de la seguridad es un tema tremendamente preocupante para el país porque ha ido increciendo. Es decir, ya no solo es la delincuencia común, ya la delincuencia común, si bien existe, es una delincuencia común que es caldo de cultivo para el crimen organizado, porque los incorporan a esta red de empleo informal, ilegal, irregular, que es el crimen organizado. Ahora, ¿por qué el crimen organizado se hace presente? Uno, por la falta de previsión, por la falta de lectura en la periferia del país, y adicionalmente porque no estamos enfocando adecuadamente el problema. Una economía, un país, Liz, que no crece en su economía, cuando un país no crece en su economía, ¿qué se genera? Desempleo y se genera pobreza, se construye más pobreza. Se construye desempleo y se construye más pobreza. De ahí que es importante que el tema económico tenemos que verlo como un eje central en la lucha contra la corrupción y la lucha contra el crimen organizado. Y por una sencilla razón, si 7 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa están en la informalidad, es decir, que no tienen trabajo estable, que no tienen trabajo seguro, y eso hace que no tengan ingresos estables y seguros y que vivan en una incertidumbre, esos sectores de la población de la informalidad y que muchos de ellos están viviendo en la pobreza y en la desesperación, evidentemente son fácil de cooptar dentro de estas actividades irregulares, a tal punto que de acuerdo a las informaciones que hay a nivel mundial, incluso
el crimen organizado se ha transformado en uno de los principales empleadores en el mundo. Y Ecuador no es la excepción. Por tanto, el primer punto es la reactivación económica. Pero para poder atender el tema de la seguridad, tenemos que entender el encadenamiento de las cosas. Uno, reactivación económica, reactivación productiva para generar más plazas de trabajo. Equidad territorial, salir del hipercentralismo para construir nuevos actores económicos que nos permitan generar más plazas de trabajo nuevas. Un tercer elemento tiene que ver con el tema de las fuerzas de seguridad y la función judicial, que no las separo, van juntas, van de las manos. A ver, nosotros no podemos pretender declarar una guerra interna en el país, ¿verdad? Una guerra interna y decir, esto es un tema tremendamente delicado y hay que atenderlo, pero la ejecución presupuestaria en términos de seguridad es pequeña, como ustedes bien lo habrán visto, porque son periodistas acuciosos, ¿verdad? Entonces, el primer elemento es devolverle los recursos presupuestarios a la seguridad. Tener tecnología, pero tener que construir una verdadera institucionalidad alrededor de la seguridad. Sistemas de inteligencia, sistemas de contrainteligencia, recursos económicos, tecnología, ¿verdad? Fortalecimiento, capacitación permanente de la policía con procesos de autodepuración para sacar a los malos elementos. Entonces, ahí tenemos que trabajar en un modelo de gestión, pero también una policía distinta, una policía que sea a nivel nacional y a nivel territorial. Una policía civil especializada en la lucha contra el crimen organizado, ¿verdad? Y una policía uniformada territorial. Ahora, para de esa manera ir ocupando los espacios, ya sea policía comunitaria, policía rural, policía marítima, policía ahora incluso hasta forestal, ahora que estamos con todos estos temas de incendios forestales provocados, etc. Entonces, ahí le estamos dando otra forma y capacitación permanente. Y unas Fuerzas Armadas que controlen las fronteras, porque es por ahí donde entra el producto que le es rentable al crimen organizado. Y adicionalmente complementarlo con políticas económicas. ¿A qué me refiero con esto? Primero, provincias fronterizas, regímenes económicos especiales para proteger la producción de esas provincias, para proteger el trabajo de esa provincia, para que no les afecte la asimetría que hay con Colombia y Perú por las constantes devaluaciones que hay. Y adicionalmente con política de inversión en territorios, política social, etcétera, etcétera. Ahora, pero partiendo de lo que usted ha mencionado hasta ahora, sí quería preguntarle, por ejemplo, en el primer caso, la generación de empleo, que es vital para contrarrestar lo que hoy pasa y que no vean en la actividad narcodelictiva lo que le genere un ingreso a estos hogares donde son captados sus hijos, toda la estructura familiar prácticamente. Bajo las mismas reglas actuales, porque hay pendiente hace mucho tiempo una reforma laboral que no camina por ser también un tema de un costo político alto. Entonces, ¿usted daría paso a eso, una reforma, o tal y como están las condiciones hoy en día? No, a ver, para nadie es desconocido que ese código laboral prácticamente hay que hacer otro, Luis, prácticamente, porque es un código laboral caduco. O sea, a ver, el mundo va evolucionando y es dinámico, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar preparados no solo para construir oportunidades para que la gente tenga trabajo, sino que adicionalmente estemos preparados para ser competitivos en un mundo globalizado. Porque si no somos competitivos en un mundo globalizado, difícilmente vamos a fortalecer la economía interna, el sector externo, y vamos a poder fortalecer la dolarización. Entonces tenemos que entender que el mundo evoluciona, que la dinámica del mundo evoluciona, y un nuevo código de trabajo o una reforma profunda del código de trabajo no significa atentar contra los derechos de los trabajadores, significa es proteger de la mejor manera el derecho de los trabajadores, que es tener trabajo. Porque si 7 de cada 10 personas del PEA, de la población económicamente, no tienen trabajo, ¿hacia dónde tengo que orientar la política pública? Aquellos que están siendo vulnerables. Pero eso lo lleva también a quizás delinear mejores estrategias de juegos para esa empresa privada, para ese sector productivo, que es en quien se apuntala también el gobierno para la generación de empleo masivo, ¿no? en un país. A ver, sí, usted tiene razón parcialmente, Liz, pero
el tema no pasa con la posibilidad de generar trabajo en un país donde la economía no crece y la oferta laboral, en vez de ampliarse, se reduce, casualmente por la falta de crecimiento económico. Entonces tenemos que dar facilidades. ¿A qué me refiero? A la construcción de nuevos actores económicos. Porque ya los actores económicos existentes pueden crecer y pueden generar trabajo, sí, pero ya de forma limitada. No me va a solucionar a la incorporación de los 7 de cada 10 que se encuentran en la informalidad. Entonces, no solamente pasa por el tema de la gran reforma o el nuevo código de trabajo, sino que también pasa por los nuevos modelos de producción, comercio y servicio. ¿A qué me refiero con esto? En Europa, ¿verdad? ¿Qué existe? Existen modelos que parten de los conceptos de asociatividad y que se transforman en modelos cooperativos de producción, comercio y servicio. Ahí los pequeños productores o los medianos productores, ¿verdad?, que son vulnerables porque están dentro de una economía de subsistencia, pueden pasar a este nuevo modelo de producción y también de trabajo, porque pasan a constituirse en empresas de carácter social colectiva. Entonces, ahí funciona la incorporación de los informales a la formalidad. Y ahí podemos ir resolviendo varios problemas. Uno, a que la gente tenga trabajo, a que ese trabajo sea sostenible, a que esa redistribución de la nueva riqueza que ellos mismos construyen se quede en sus propias manos a través de la construcción de cadenas de valor, dependiendo de los productos y servicios que ellos mismos generen. Pero por otro lado, estaríamos resolviendo el tema de la seguridad social. Porque ¿cuál es el problema de la seguridad social? Pues el problema de la seguridad social, si bien hay que entrar a depurar, porque el modelo de gestión es malo, porque la corrupción también está ahí, etcétera, 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 y requiere también de otra reforma legal, vamos a lo siguiente. ¿Cuál es el problema estructural que tiene la seguridad social? Es que como no hay crecimiento económico, como no hay empleo formal, ¿verdad?, tampoco hay nuevos aportantes. Entonces lo que estamos haciendo son campañitas, tratando de incorporar a pequeños segmentos, cuando tenemos que generar un gran volumen de afiliados, no solamente a través de la creación de nuevos modelos de producción que generen trabajo, ¿verdad?, sino también a través de los profesionales independientes que deben tener la obligación de aportar a la seguridad social. Entonces, como usted ve, hay una serie de acciones que tienen que cadenarse entre unas y otras, porque un tema trae consecuencia e incidencia en el otro tema. Ahora, usted hablaba del fortalecimiento también a la policía, de regresar estos recursos para el equipamiento de ellos en tecnología, a lo mejor en investigación, regresar a tener una inteligencia eficaz, pero ¿puede solo el gobierno como tal, el Estado como tal, o se va a apalancar también en apoyo extranjero, teniendo como principal socio Estados Unidos, como por ejemplo lo ha hecho este actual gobierno? A ver, la cooperación internacional va a ser importante. Eso que quede claro. La cooperación internacional tiene que ser importante, pero la cooperación internacional no sustituye a la responsabilidad que tiene un Estado. La cooperación internacional es un facilitador, es un complemento, pero jamás puede sustituir, porque eso significa que nosotros entonces estaríamos delegando la resolución de un problema a alguien que no tiene la competencia principal. Y eso sería una fragilidad para la institucionalidad del país. Ahora bien, el tema es cómo utilizar esa cooperación internacional, ¿verdad? Y hay varias vías ahí. Hay algunas que van orientadas a la función judicial, otras van orientadas a las fuerzas de seguridad. Pero no solo tenemos que centrarnos en un país, es decir, está Europa. Europa también tiene que formar parte de esa cooperación internacional. Pero vamos a lo siguiente, Luis, ¿cómo fortalecer la policía? A ver, uno, reinstitucionalizando la policía. Dos, teniendo una concepción de la nueva policía, la nacional, la territorial, la civil y la uniformada. ¿Cuáles son los sistemas de inteligencia? Esos son sistemas de inteligencia. La lucha contra el crimen organizado requiere de sistemas de inteligencia que tengan tecnología, que tengan recursos, que tengan políticas, que tengan estrategias, ¿verdad? Y ahí se requiere también una articulación muy efectiva entre lo que es gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados, porque si no la policía no va a poder ser eficiente.
y tenemos que comenzar a construir policías especializadas, la comunitaria, la rural, la marítima, la forestal, etcétera, etcétera, la vial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Por un lado. Pero por otro lado tenemos que entender también que lo que vamos a necesitar es, reconociendo que el crimen organizado forma parte de la red mundial del crimen, porque eso es el crimen organizado, ¿verdad? Colombia produce, Ecuador pasa la droga, se exporta en Estados Unidos, Europa y en otros continentes, se la consume y se lava el dinero. Entonces tenemos que complementarlo ¿con qué? Con una unidad de lavado de activos potente, con una articulación de modelo de gestión, superintendencia de bancos, superintendencia de compañías, superintendencia de la economía popular y solidaria, fiscalía y otras instituciones del Estado, para trabajar en conjunto en esa lucha contra el crimen organizado. Pero adicionalmente tenemos que liderar como país, como región, la construcción de espacios de integración regional. ¿A qué me refiero con esto? Si este tema es mundial, ¿verdad? La región tiene que entender que tenemos que trabajar en conjunto. Liderar la creación de una fuerza de seguridad regional con sistemas de inteligencia potentes que nos permita la capacitación en todos los países de la región y adicionalmente la homologación de marcos jurídicos y de modelos de gestión. Ejemplo, marcos jurídicos que tienen que ver básicamente con lo penal, marcos jurídicos que tienen que ver fundamentalmente con los temas relacionados a la lucha contra el lavado de activos, homologación de modelos del manejo y gestión aduanero, que es por donde entra, pasa, sale la droga, ¿verdad? Y la capacitación permanente entre estas fuerzas de seguridad regional con las distintas fuerzas de seguridad que tienen que ver con cada uno de los países de la región, más allá de una estrategia de política económica, política de inversión y ocupando espacios en los territorios. Ejemplo, Ecuador, ciudades. Uno tiene el mapeo donde están los microtraficantes, que son los que mueven y generan toda esta violencia que hay en el país, ¿verdad? Entonces, una vez que la fuerza de seguridad los desocupe, el Estado, a través del gobierno central, con los municipios, ocupa el espacio. La construcción de centros de desarrollo integral ciudadanos familiares, sectorizando las ciudades, donde se lleve la cultura a partir de las identidades, el arte a través de escuelas de las sensibilidades y distintas disciplinas del arte, el deporte, las bibliotecas que deben estar ocupadas, tal como lo hizo Medellín y otras ciudades en Colombia, bibliotecas, educación, pero ya no la educación de las escuelas para sustituirlas. Las escuelas y los colegios tienen que estar haciendo su labor, pero se puede desarrollar capacidades y habilidades para que los niños, adolescentes y jóvenes de los distintos sectores estén ocupando su tiempo y se estén preparando para desarrollar esas capacidades y habilidades orientadas a determinadas actividades que les genere ingreso también y que permita tener esa sostenibilidad. Es muy importante eso. Una importante recuperación del tejido social, ¿no? Correcto, ahí tienes el contenido social, vas articulando todo y le llevas idiomas, mandarín, a efectos que los preparemos para enfrentar la vida real y cotidiana. Entonces no los abandonas. El Estado, en vez de abandonar, ocupa los espacios, se preocupa por la gente. Y un último elemento, lo rural, Liz, la ruralidad. No podemos tener una ruralidad abandonada. El promedio de edad de la población rural está entre los 58 y 60 años. Proyéctelo a 10 años. No va a haber quien produzca. Y esto es un riesgo, porque va a haber una migración a las grandes ciudades de los jóvenes y donde no van a encontrar oportunidades. Entonces tenemos que atender urgentemente la ruralidad. Ahora, pero dentro de esto, como usted decía, todo es como un engranaje, ¿no? Y no podemos dejar de lado el sistema judicial, que hoy lo hemos visto cooptado también por esta actividad narcodelictiva. Usted proponía algunas reformas en régimen penal, pero también una reducción, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura. Menciona al Consejo de Participación Ciudadana, incluso y Control Social. Hay que aumentar jueces y operadores especializados a lo mejor. En el tema del Consejo de Participación, ¿usted es partidario de que desaparezca ese organismo que hoy tiene la responsabilidad de realizar los concursos más sensibles de selección de autoridades en el país o no?
En el 2008, cuando se discutía, en 2007, 2008, cuando se discutía el tema de la nueva constitución, yo siempre me opuse al Consejo de Participación Ciudadana. Ojalá lo podamos eliminar. Y digo ojalá porque lamentablemente para eliminarlo se requiere ahí sí un tema constitucional muy complejo, pero lo que sí se puede hacer es quitarles esas funciones. Y le voy a decir cómo, por ejemplo. A ver, ¿qué es lo que habría que hacer a efecto de que exista transparencia y sacar la mano de la selección de autoridades, de organismos de control, como de los jueces, magistrados, etcétera, etcétera? Ahí la cooperación internacional es muy importante, Lisa. Yo recurriría a Naciones Unidas. ¿Sí? ¿Por qué? Para que conjuntamente con Naciones Unidas sea Naciones Unidas, ¿verdad? Una unidad especial, evidentemente, de Naciones Unidas, quien se encargue de los procesos de concurso de mérito y oposición y selección de los jueces y de autoridades. De esa manera le damos la mano política y del crimen organizado a todos estos procesos. Porque es obvio y evidente, Liz, que el Consejo de Participación Ciudadana y antes del Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea Nacional Legislativa, se politizaba a partir de los intereses de que tenía la clase política. Pero hoy ya no solo es la clase política, que ya de por sí es peligrosa que le meta mano, hoy es el crimen organizado. Por tanto, tenemos que sacar ese tema a instancias de cooperación internacional para que haya mayor transparencia, mayor eficiencia, etcétera, etcétera. Y que la academia, en términos de las escuelas y facultades de Derecho, se incorporen como observadores, ¿verdad? A efectos de poder garantizar ese proceso. Primer punto. Segundo punto. Igual en la línea de la cooperación internacional, establecer mecanismos de evaluación, seguimiento y monitoreo. Porque tenemos que hacer ¿qué? Establecer un sistema, un modelo de evaluación, seguimiento y monitoreo en relación al patrimonio, ingresos y estilos de vida. ¿De quién? De los funcionarios públicos y adicionalmente de los operadores de justicia. Y auditorías externas de los procesos que estén relacionados con corrupción y crimen organizado a efectos de determinar, esto con cooperación internacional, unidades externas, ¿verdad? De poder asegurar y poder determinar si ha habido incorrecciones en esos debidos procesos. Porque nada nos sirve que la policía capture y la función judicial libere. Entonces necesitamos recuperar la credibilidad y la confianza en la función judicial. Y ahí hay una serie de elementos, pero también la recuperación y repotenciación de la escuela de la función judicial para ir creando especialización dentro de la función judicial, para ir creando mejores capacidades, la tecnología para garantizar que los procesos sean abiertos, que se pueda tener acceso, una serie de elementos que se pudiesen hacer y que se pudiesen retomar, porque no son nuevos y que en otros países se los hacen. Bueno, importante entender esa intención de cambio que se requiere, ¿no? Con la visualización de cuál es el problema medular y desde ahí partir para la acción. Ingeniero, se nos acaba el tiempo porque tiene usted una entrevista presencial, así que hemos analizado parte del primer eje. Esto nos abre la puerta a tener una nueva conversación, hay que hablar de lo económico, de otros ejes importantes que estarán de manifiesto, de la crisis energética, así que dejo aquí abierta la posibilidad de una nueva entrevista con usted. Ojalá la próxima vez acá en Guayaquil podamos tener este diálogo de manera presencial para seguir abordando estas propuestas de su campaña electoral. Encantado, Liz, me comprometo que cuando vaya a Guayaquil le digo con tiempo para poder coordinar la parte 2 de esta conversación. La parte 2. Seguramente habrá 2 y hasta 3, porque como decíamos, estamos en esta pre-campaña, ya vendrá el mes entero de campaña electoral, ese tiempo fuerte que tendrán ustedes como candidatos. Así que bueno, lo esperamos después acá en la cabina. No, gracias a usted, Liz, me ha dado mucho gusto verla y por favor le encargo y le delego un abrazo para Luis Antonio, que lo aprecio mucho. Además, lo conozco desde chico. Claro, lasallanos los dos, así que aquí está él al lado mío. Sí, Carlos, quería decirte que eres la parte seria de la campaña. Siempre es un gusto escucharte, tus criterios tienen mucho fundamento, llaman la atención. Estás bien, estás muy bien. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, un fuerte abrazo a los dos un fuerte abrazo. Cuídense mucho.
Igual usted, hemos estado con Carlos Rabascal, candidato a la presidencia por la Izquierda Democrática, ya conociendo las propuestas también, porque sabes que después de un mes resulta muy complicado abordar estas propuestas que tienen los candidatos. Por eso ya desde ahora hemos empezado el diálogo con ellos, ¿no? Para que el ciudadano se vaya informando, Luis. Yo creo que la responsabilidad que tenemos como electorados es sumamente grande y debemos tomarlo con esa seriedad. Así es. Nosotros somos los que les damos el voto y quienes llevamos a nuestros mandatarios a ocupar un lugar. Entonces, no podemos después estarnos quejando cuando tenemos nosotros la oportunidad de marcar en una papeleta. Así es, y es la oportunidad para poder discernir en base a lo que ellos mismos proponen. Así que esta es la línea, señores, vamos a seguir hasta el final así. Son exactamente las 9:33 de la mañana. Recuerden, amigos, Telconet Latam te dice el momento de evolucionar es ahora. Efectivamente, el futuro es de los que saben adaptarse a los cambios, y es por eso que Telconet Latam te brinda soluciones tecnológicas basadas en la innovación que representa la inteligencia artificial. Visítalos en www.telconet.es o contáctate a ventas@telconet.es. Ya lo sabes. Vamos a una pausa y ya regresamos con la parte final de WQ Noticias Nacionales.